Buenas tardes, estimados maestros. Bienvenidos a nuestro círculo de estudio número 2. En este círculo estaremos abordando lo que ya están desarrollando ustedes en la plataforma, las actividades correspondientes a la unidad 1 y a la unidad 2. En este sentido, vamos a ir avanzando conforme está planificado en las diapositivas que enseguida voy a irles proyectando. ¿Sí visualizan la lámina? Sí. Sí, Muy doctor. bien, gracias. ¿Por qué no le da F5 para que se haga más grande? Sí. Muy bien. En esta unidad, en estas dos unidades más bien, ustedes están trabajando dos líneas temáticas. La primera es el desarrollo de habilidades socioadaptativas ante la contingencia sanitaria, que si bien en estos momentos se ha hecho necesaria y urgente, pues ustedes van a ir comprendiendo en el transcurso de estas actividades que, bueno, también como seres humanos debemos estar preparados siempre ante cualquier tipo de situación que atente con nuestra integridad y salud. Y en la unidad 2 estamos trabajando con la detección de barreras de aprendizaje y la participación. Bien, entonces para ir entrando de lleno a este abordaje que están haciendo con las actividades de aprendizaje, les pido que reflexionemos las respuestas a estas dos preguntas. Con base en lo que ustedes han leído, con base en lo que han vivenciado en su vida personal y con base en todo lo que les ha tocado observar o apoyar a sus estudiantes en sus contextos y sus problemáticas propias, ¿qué implica entonces ser un docente resiliente? Porque también para que nosotros podamos enseñarle al otro, entre comillas, dirían algunos filósofos, si es que en verdad podemos enseñarle algo a los otros, ¿no? O más bien podemos acompañarles a que aprendan. Sin embargo, la pregunta va en esa línea. Bueno, en este rol que tenemos como docentes, ¿qué implicará que seamos también nosotros docentes resilientes? Sobre todo porque recordemos que en este rol de figura pedagógica que tenemos y que cumplimos independientemente del contenido curricular que estemos impartiendo o en el contenido que seamos especialistas, pues también tenemos competencias genéricas como docentes. Y al mismo tiempo también compartimos conocimientos transversales que tienen que ser enseñados, ¿no? Entonces la idea va en esta línea. Para que yo pueda enseñarle al otro a ser resiliente, yo también tengo que ser un docente resiliente, ¿no? Entonces, en esa línea reflexionemos qué implicará el que nosotros seamos docentes resilientes. Y la segunda pregunta, ¿por qué es importante conocer las barreras de aprendizaje y participación en nuestros estudiantes? Sobre todo en este escenario actual en el que hablamos de educación diferenciada, educación inclusiva, atención a la diversidad, este reconocimiento de la complejidad humana propia e inherente, ¿no? Que como sujetos individuales, pues tenemos una serie de factores muy amalgamados en la piel y en los huesos que no podemos quitar o separar, ¿no? Entonces, reflexionemos en esas dos líneas. Pensemos 5 minutitos.
Para quienes acaban de integrarse a la sala, estamos dando respuesta, o más bien estamos formulando la posible respuesta que vamos a compartir con nuestro grupo sobre estas dos preguntas. ¿Qué implica ser un docente resiliente y por qué es importante conocer las barreras de aprendizaje y participación de nuestros estudiantes? Doctor Cristian, buenas tardes. Ya estamos viendo aquí las diapositivas que usted compartió. Gracias. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ir en el orden como aparecemos en el chat. La pregunta 1 la van a contestar los maestros Adriana Ivón, Brenda Saldaña, Carlos Augusto, Daniel Lanzá, Ivette, Luis Solís y Luis Trejo. Y la pregunta 2, los maestros y maestras Maricruz, Mildred, Natalie, Pati Chirino, Romeo Chacón, Romeo Wilber y Silvano. Para que todos tengamos oportunidad de compartir nuestras ideas y podamos irlo haciendo de una manera concreta. Muy bien, entonces les recuerdo, la pregunta 1 es, ¿qué implica ser un docente resiliente? Y la pregunta 2, ¿por qué es importante conocer las barreras de aprendizaje y participación? Muy bien, entonces adelante, escuchamos a la maestra Adriana. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en relación a la primera pregunta, yo creo que lo primero es tener claro el concepto de qué es resiliencia, para a partir de ahí podamos nosotros decir qué implica ser un docente resiliente. Yo creo que nosotros estamos constantemente en resiliencia. Desde el momento en que llegamos y nos presentamos a una escuela, cada escuela es distinta, aunque ya tengamos experiencia, todos los años de servicio que tengamos, todos los casos y todas las situaciones son distintas. Por ejemplo, cuando tenemos que trabajar con distintos alumnos, a lo mejor nosotros llevamos la idea de cuando salimos, por ejemplo, de la escuela, piensas que vas a encontrar alumnos que todas las actividades que tú pongas las vas a poder realizar y van a ser bien, o que vas a encontrar todos los materiales y pues no, entonces a partir de ahí nosotros tenemos que modelar, tenemos que cambiar, tenemos que modificar de acuerdo a las necesidades de los alumnos y de acuerdo a lo que encontremos en nuestras comunidades también. Entonces ser resiliente también debe de ir la empatía, debe de ir la integración, debe de estar presente los valores que tenemos como personas. Debemos de entender que todos son distintos y que al final de cuentas todos son humanos y que tienen y tenemos sentimientos, que todo lo que hagamos puede influir a favor o en contra del aprendizaje, incluso también de la actitud de nuestros alumnos. Muy bien, gracias maestra Diana Ivón. Efectivamente, usted ha destacado un punto esencial. Todos por nuestra misma naturaleza estamos equipados con un cúmulo importante de capacidades. Y como su nombre lo indica, pues somos capaces de, pero requerimos entonces cierta estimulación del exterior y responder también de manera interactiva hacia ese estímulo exterior. De ahí que se haga esta vinculación con
bueno, hasta qué punto nosotros los docentes podemos promover ciertas experiencias o ciertas situaciones a través del currículo y de las mismas prácticas educativas para que nuestros estudiantes vayan desarrollando esta capacidad de resiliencia, ¿no? Y que, como usted bien señala, pues estamos expuestos a poner en prueba siempre nuestra capacidad de resiliente. Algunos lo hacemos bien, otros no tan bien, otros lo sobrellevamos y a otros de plano nos tiran, ¿no? Caemos en depresión, en ansiedad, etcétera. Incluso hasta podemos llegar al suicidio, como le sucede a muchos de nuestros jóvenes adolescentes hoy en día. Gracias, maestra. La maestra Adriana Domínguez, por favor. Con la pregunta 1 también. Buenas tardes a todos. Buena tarde. Sí, es importante que pues nosotros como maestros aprendamos primero nosotros a ser resilientes y para poderlo transmitir en nuestro trabajo, para poderle transmitir también a los padres de familia el que con nuestro trabajo no hacerlos maestros a ellos de la casa, porque ahorita en esta pandemia ellos se sienten como los maestros en casa, de que tienen que explicar todas las actividades a sus hijos cuando no las comprenden bien dependiendo de cómo se les mande las actividades. Entonces, una forma que nosotros tenemos que adoptar primero la resiliencia para planear bien y los padres ya nada más sean un punto de apoyo, no el maestro en casa, y que los alumnos también puedan utilizar materiales del medio para no sentirse en una actividad, por ejemplo, una actividad práctica, no sentirse que tienen que comprar muchas cosas y generar más gasto de lo que pues no tienen algunos papás. Entonces siento yo que la resiliencia vendría siendo eso, nuestra adaptación nosotros en nuestra planeación, adaptar nuestra planeación a una forma que los alumnos puedan trabajar de una forma más fácil, los padres no se sientan, los maestros en casa y vean este momento de la educación en línea no como algo que resta conocimiento, sino que les da la oportunidad de aprender nuevas cosas para pues explotarlo ellos mismos como alumnos y como padres en conjunto que trabajan, se conocen más y no lo ven tan pesado. Entonces creo que de esa forma nosotros podríamos generar resiliencia en nuestros alumnos y en nuestros padres, pero empezando por nosotros en nuestra planeación. Es mi opinión. Gracias, maestra Adriana. Sí, efectivamente, por eso en esta línea va enfocada la pregunta, ¿no? ¿Qué implicará ser un docente resiliente? Porque también otro factor que usted ha enfatizado muy acertadamente es cuando dice, bueno, es esta capacidad adaptativa ante algo inesperado y que nos va a provocar, aunque muchos de los autores dicen que nos van a provocar daño emocional, que sí es, digamos, el principal foco, porque nos hiere, nos daña emocionalmente, pero también el ser resiliente es poder responder adaptativamente a unas circunstancias inesperadas, ¿no? Que van a irrumpir nuestro equilibrio, que van a irrumpir lo planificado, como usted bien acaba de señalar, y entonces en lugar de responder de manera agresiva o confrontativa, de manera ríspida, pues tenemos que verlo de una manera más positiva, ¿no? Y eso también nos ha tocado a nosotros los docentes en este momento. Tenemos que habituarnos a las videollamadas, bueno, los que tenemos lentes porque no vemos bien, pues nos provoca otro tipo de malestares inesperados también, pero bueno, es parte también de esa capacidad de adaptación. La planeación que tenemos hecha para una clase presencial la tenemos que migrar a una planeación más compacta, más concreta, más concisa y más acotada con respecto a actividades de aprendizaje más específicas, y bueno, eso también nos desequilibra, ¿no? Entonces tenemos que ser resilientes ante
situación que estamos enfrentando a nivel mundial. Y eso también tiene que verse reflejado en nuestros estudiantes, ¿no? Es como los psicólogos, para que alguien dé terapia, primero tiene que ser una persona equilibrada y entonces poder acompañar al otro. Con la resiliencia sucede igual, el docente tiene que ser una persona lo más posible equilibrada para que entonces pueda desarrollar experiencias enriquecidas en las que pueda reflexionar y pueda acompañar al estudiante en estos procesos de análisis y de discusión. Muy bien. Maestra Brenda Saldaña, ¿la escuchamos? Sí. Buenas tardes a todos. Buena tarde. Bueno, considero que ser un docente resiliente implica el poder afrontar y superar situaciones adversas, transformar lo negativo en positivo, el poder adaptarnos a la realidad en la que estamos enfrentando. Por ejemplo, ahorita ante esta pandemia, pues tenemos que hacer uso, en mi caso, del WhatsApp, y algunos otros compañeritos, pues que sé, ¿no? De que pueden hacer uso de otros, de las TICs. Y también considero que es el poder tener empatía con los alumnos y ser solidarios, así como motivar a nuestros estudiantes en sus aprendizajes. Eh, También considero que es utilizar los recursos con los que contamos y tomando en cuenta el contexto, ¿no? El poder adaptarnos, el poder hacer cambios ante esto, ante lo que se nos presente, ¿no? Sería todo. Muy bien, gracias, maestra Brenda. Efectivamente, algo crucial en esta situación de resiliencia y que nos va a permitir ver qué tan resilientes somos, pues son estas situaciones específicas de carácter adverso, ¿no? De carácter crítico, que son momentos de desequilibrio propios de la vida humana, ¿no? Y que en algún momento podemos irlas enlistando como elementos muy cruciales en nuestra vida, ¿no? El perder un ser querido, el perder un empleo, el quedarse solo en el mundo, por ejemplo, o alguna otra situación que pega muy fuerte emocionalmente y que daña, que causa esta ruptura, ¿no? Entonces, esta resiliencia tiene que ir siendo movilizada, estimulada, más que enseñada, porque realmente, bueno, muchos teóricos dicen que no podemos enseñarle a los demás a ser fuertes. Lo que sí podemos hacer es meterlos en una serie de procesos de análisis, de reflexión, de generación de alternativas, y que finalmente es el sujeto el que va a ir en este proceso de autoconocimiento, visionando qué tanto está desarrollando ciertas destrezas sociales o ciertas capacidades socioafectivas que le permitan hacer una confrontación positiva de esas situaciones. Muy bien. Maestro Carlos Augusto. Compañeros, buenas tardes. Buena tarde. Para mí la resiliencia que estamos viviendo ahorita es la fractura que se dio de cómo veníamos trabajando en las clases presenciales y cómo vamos a regresar. ¿Cómo van a estar nuestros alumnos? ¿Cómo venían nuestros alumnos trabajando? Tenían ya otras costumbres, vamos a decir así, por decir, ¿no? Que las clases presenciales, ellos estaban acostumbrados a que estábamos nosotros ahí, las dudas que ellos tenían nos las preguntaban y pues nosotros los apoyábamos. No había, pongamos, la fractura. Se da la fractura y ahorita estamos utilizando nosotros los medios de comunicación. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para este cambio, o sea, para la resiliencia. Y cuando regresemos después de la fractura, vamos a regresar y vamos a tener otra vez otras vivencias distintas y tenemos que estar preparados para enfrentarnos al nuevo concepto de preparación para nuestros alumnos. Entonces, aquí en este trabajo nosotros debemos estar preparados, pues, para enfrentar a esta fractura que tuvimos y a lo que nos vamos a enfrentar. Debemos estar preparados. A mí, me está costando mucho lo de trabajo que tenemos pendiente, me está costando bastante, pero el proceso de investigación, a mí me gusta investigar, porque si no investigamos no nos preparamos. Entonces yo tal vez ahí ven los compañeros en el WhatsApp, casi no pregunto. ¿Por qué? Porque yo
digo, pues lo tengo que hacer, me tengo que enfrentar a la realidad que estamos viviendo para poder sacar la tarea educativa hacia adelante. Porque si agarro y empiezo a buscar, no buscar, sino asesorarme de otros, entonces, bueno, es bueno también, ¿no? Porque dice también improvisar es bueno, pero en este caso también debemos de saber lo que estamos haciendo, porque si no reforzamos el aprendizaje, entonces cuando regresemos a clases vamos a estar ahora sí que no preparados. Entonces para mí la resiliencia es estar preparados como veníamos, como estamos y a dónde vamos a llegar. Esa sería mi participación, doctor. Muy bien, maestro, gracias. Sí, usted ha señalado otro aspecto importante también, es una habilidad o estrategia, como la queramos llamar, para hacer frente a cualquier adversidad, es también tener un pensamiento prospectivo, ¿no? Es decir, visionar a futuro. Generalmente, pues estamos más en nuestra zona de confort, nos gusta estar en esta zona donde todo va bien, donde todo lo planificado está saliendo como lo planificamos, estamos logrando las metas que nos hemos trazado, pero también olvidamos trazar la otra línea. Bueno, si no pasa esto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo yo voy a enfrentar esa otra parte si esto no sucede, ¿no? Y si sucede esto otro, esta alternativa B, C o D, ¿cómo yo puedo actuar frente a estas situaciones, ¿no? Entonces aquí lo importante es también este pensamiento al cambio y esta capacidad de flexibilidad. Maestro Daniel Ansá, ¿lo escuchamos? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los compañeros. Bueno, la resiliencia en la educación, en lo personal, antes de hacer resilientes, antes de empezar con la resiliencia en la educación, uno como persona, como ser humano, tiene que ser resiliente realmente, y sobre todo cómo incentivar a los alumnos si antes primero no nos incentivamos nosotros mismos. Yo he de confesar que en los inicios de las clases virtuales para con mis alumnos sí fue un poquito complejo y estresante, porque pues no sabían ni cómo abordar los contenidos temáticos para que mis alumnos entendieran de manera los temas específicos y cómo aterrizar en ellos la información para que pues fueran aprendiendo de una manera también donde ellos no se estresaran tanto. Entonces, implica mucho ahora sí que como lo dice la lectura, ¿no? Nosotros como docentes somos el árbol que no podemos, si nos rompemos nosotros se vienen cayendo muchas cosas, ¿no? Dice en una parte del árbol caído se toman se hacen leñas. Entonces nosotros tenemos que ser un soporte donde vamos a ir guiando al alumno. Tenemos que guiar a los alumnos y una de las lecturas habla sobre de la psicología, que menciona que es a través de la superación del dolor como uno empieza a forjarse, a crecer y ver cuáles son, a partir de las debilidades que uno tiene como ser humano y como docente, en la práctica docente, reconocer esas debilidades es como también vamos a conocer cuáles son las fortalezas que tenemos para superarnos como seres humanos y como profesionistas. Pues eso tiene mucho que ver en cuanto a la forma de cómo se tiene que abordar los contenidos temáticos ahorita con los jóvenes, porque ya no es información general y se les explica y habla uno de manera directa, ¿no? Sino que es de manera virtual, y sí, es de planear, es de revisar los contenidos temáticos y de buscar las formas más prácticas de enviarle la información a los jóvenes a través de videos cortos, a través de imágenes, textos, pues eso de la compresión de videos también que uno puede hacer, hacer sus propios videos, comprimirlos, que eso no tenía yo la idea de hacerlo,
pero pues es una buena idea de editarlo, de hacer videos, editarlos, comprimirlos, pues para que no sea tan pesada la información que le vaya a llegar a los alumnos en sus celulares a través de la vía de WhatsApp. Entonces, son estrategias, son técnicas que uno va agarrando en el paso de este transcurso de la forma de la enseñanza, ¿no? De la enseñanza virtual a distancia. Y creo que es parte de la resiliencia en que uno como docente se forje esas capacidades, esas debilidades, las haga uno fortalezas y que también se las transmita uno a los alumnos, en el que ellos también a través de nosotros, al ver que nosotros nos esforzamos como docentes, como maestros, al entregarles la información, al buscar la manera de que ellos puedan trabajar de la manera más práctica, se van a dar cuenta que estamos comprometidos con ellos, con los jóvenes. Y el hablar con ellos, el platicar con ellos, el enviarles un WhatsApp, un emoji, yo le llamo así, los GIF, que son muy creativos ahí, y el tener contacto con ellos a distancia, eso hace que tengamos una mayor afinidad con los muchachos. Y creo que esto es parte de la resiliencia que estamos viviendo todos nosotros. Pues esa sería mi participación, Doc. Gracias, maestro Daniel. Sí, usted acaba de subrayar un factor crucial, ¿no? Pensamos, y es muy similar a lo que sucede con la inteligencia emocional, pensamos que el participar en talleres o en seminarios de educación emocional, entonces cuando ya salimos de ese proceso, ya no sentimos nada, ¿no? No, es todo lo contrario, es cuando más sentimos. Pero lo que sí aprendimos o debimos haber aprendido es a desarrollar estrategias, ¿no? Entonces, por eso también estos conceptos de inteligencia han venido cambiando, porque la inteligencia no es un factor determinado biológicamente, sino es un factor que tiene sus componentes biológicos, pero también tiene gran carga de la mediación sociocultural que hay alrededor de ella. Entonces, por eso hay algunos que son muy fuertes ante estas situaciones, hay otros que son muy débiles ante ellas, ¿no? Entonces, un factor clave es esta. Tenemos que aprender a desarrollar estrategias. Y además las estrategias no siempre a la primera salen bien, porque también depende de un proceso de habituación, de entrenamiento, de poner en juego la estrategia. Este proceso de ensayo y error que lo vamos puliendo, lo vamos mejorando, ¿no? Así como sucede con estos cursos de capacitación. A veces entramos a cursos y terminan y decimos al final, bueno, ¿y para qué vine si ni aprendí nada? O eso ya lo sabía. Mejor no hubiera entrado, no hubiera perdido mi tiempo. Pero el punto no es ese, porque seguimos teniendo la idea que pareciera que los cursos nos van a decir, esto es lo nuevo, háganlo. O estas estrategias son mejores las que ustedes tienen. No. Los procesos en la actualidad están más orientados a reflexionemos lo que hacemos y cómo a través de estas comunidades, estas redes de trabajo colaborativo entre profesionales, entre expertos que somos como educadores, a partir de este diálogo, cómo podemos compartir lo que hemos hecho, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos innovarlo y volverlo a poner en juego. Esto que hacemos en el papel de diseñar, de borrar, de cambiar, de reestructurar, eso es lo que se pretenden con estos espacios de formación. Que cada vez más estos docentes o todos los que nos dedicamos a esta tarea docente vayamos puliendo nuestro ser y nuestro hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, el desarrollar estrategias ya en el campo de la resiliencia, pues implica eso, que nos vayamos comprometiendo con el desarrollo de estrategias, porque también, bueno, nos vamos a encontrar a muchas personas que prefieren mantenerse en su zona de confort, o también llegar al extremo de victimizarse, ¿no? Ustedes recordarán el video que veían en la plataforma y la ponente señalaba, bueno, es que también hay personas que lo que se les hace más fácil es victimizarse, ¿no? Es que a mí me tocó esta vida, o Dios mío, ¿por qué este calvario? ¿Y yo qué hice? Cuando en lugar de pensar que pues somos sujetos creadores, somos sujetos creativos, entonces tenemos que aprender a crear y a enfrentar la vida, porque además la vida sin eso malo no tendría sentido. Tenemos que tener estas dos caras de la moneda, ¿no? Como el yin y el yang, porque solo eso nos va a permitir encontrar el equilibrio. Muy bien. Maestra Ivette. Buenas tardes. Buenas tardes. Considero que como maestros resilientes nosotros debemos tener la capacidad de motivar
a nuestros alumnos. Es muy importante eso que mencionaba, el no ser fatalistas. A veces, en vez de motivarlos, empezamos, esta pandemia nos va a matar, o entonces los alumnos empiezan como también a desesperar. No, por el contrario, resaltar las cosas buenas que esto nos pueda generar y tomar en cuenta que son jóvenes. Recordemos que pues es muy complicado trabajar con ellos porque a veces con un detallito muy mínimo para ellos se les cierra el mundo. Como decía usted en ese momento, cuántos suicidios jóvenes no estamos viendo, ¿sí? Por cosas que para nosotros podrían ser muy insignificantes, como no darles el celular o llamarles la atención por alguna situación mínima. O sea, para ellos se les cierra el mundo. Recordar que ahorita está siendo muy complicado para ellos, sobre todo porque no tienen esa convivencia. O sea, el estar en la escuela también les generaba una convivencia con sus compañeros y que nada más nosotros lleguemos y les digamos, bueno, aquí está sus tareas para la semana y dejarles un montón y ellos no saber ni qué van a hacer, ¿sí? O sea, una parte que a ellos los motiva mucho de la escuela es esa parte de la convivencia, el estar con sus compañeros, el receso, jugar, convivir, es mucho de lo que a ellos les llama la atención. Y si ahorita nosotros no pensamos en esa situación y nada más nos enfocamos en contenido, 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 pues a ellos también como que los desmotiva. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta esa situación, motivarlos para que ellos continúen y no en este momento digan, pues ya mejor ya no voy a ir a la escuela porque pues nada más es estar entregando tarea y entregando tarea. O sea, pensar en esas situaciones, como decían los maestros, tal vez videos o actividades o cuestiones que a ellos los motive y decir, bueno, está bien, pues voy a ir a la escuela porque estoy aprendiendo, pero también estoy sintiéndome bien. Gracias. Muy bien, gracias maestro. Así es, efectivamente tenemos que ser muy sensibles, muy perceptivos, muy abiertos, porque esto pues viene a impactar al todo, ¿no? No solamente una cuestión a nivel académico o curricular, así como los estudiantes están viviendo esta nueva dinámica, también nosotros los docentes, ¿no? El ruido en casa, si tenemos alguna interrupción de la familia, o si algo sucede en ese momento, pues tenemos que dejar la cámara, intervenir con eso que también es importante, etcétera. Entonces, implica el poder adaptarnos a esa nueva dinámica y sobre todo el sentirnos acompañados, ¿no? Ustedes ya habrán visto, por ejemplo, en las redes sociales, es muy gratificante ver cómo hay maestros que no solamente están enviando tareas o están saturando de tareas a los estudiantes, sino también les mandan audios donde los motivan o les hacen cartas y se toman fotos y se las envían, o graban videos cortos y se las mandan para decirles que están con ellos, que no se sientan solos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo gratificante porque permite ver cómo el profesor está cuidando no solo el contenido curricular, sino también este proceso de acompañamiento como educador en un sentido íntegro. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí para que resolvamos el formulario de asistencia y luego vamos a continuar con el maestro Luis Trejo. Les voy a compartir la liga del formulario en el chat. Muy bien, pueden proceder a resolverlo.
Muy bien, en lo que vamos terminando los demás, avanzamos. Escuchamos al maestro Luis Solís. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, maestro, le escuchamos. Bueno, ser un docente resiliente, ¿qué implica? Dice que se vive en cada momento. Esos momentos, nosotros dentro del salón de clase, lo debemos hacer inmerso dentro de una planeación de contenidos. ¿Por qué? Nosotros allá en esa escuela, cuando salió ese término, llevamos un curso y nos dijeron que se hiciera todos los lunes como lunes preventivo. Entonces, con los maestros y yo, porque su servidor es director encargado con grupo, hicimos los lunes preventivos. Se hablaba de un tema determinado, por ejemplo, el cambio climático. ¿Qué implica, verdad? Ante todo, la prevención no se trata de alarmar al alumno, sino es darle conocimientos y herramientas necesarias para que él sepa qué está pasando a su alrededor. Transmitirlo de manera transversal ya dentro del salón de clase. El lunes preventivo era durante los honores a la bandera, después del protocolo. Por último, se hacía eso. También llevamos los cursos todos los cursos que nosotros llevamos son muy buenos. Y algo bueno debe de ser que aterrice dentro de nuestras aulas, porque sí aprendemos mucho. Pareciera que fuera repetitivo esto, pero no. Ahorita aprendí bastante de todos ustedes, porque cada uno dio su punto de vista. Y esos puntos de vista deben de aterrizar ¿dónde? En nuestros alumnos. Entonces dice que se vive en cada momento. Cambiar lo negativo en positivo. Esa sería mi participación. Gracias. Gracias, maestro Luis. Usted ha agregado otro elemento que también la lectura les va remarcando mucho, que es esta cuestión, si nos pusiéramos a discutir cuál sería la definición más apropiada de resiliencia, pues no llegaríamos a un punto en común, porque involucra muchos factores, capacidades, factores entre otros, ¿no? Pero una de ellas señala precisamente que también tendremos que aprender a ver lo positivo de lo negativo que nos acontece, ¿no? Para no caer solamente en esta cuestión de víctimas. O por qué me sucede esto a mí, sino bueno, a partir de lo que he vivido ahorita, por lo que estoy viviendo, cómo yo lo confronto y qué puedo sacar de positivo ante esto, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también se pueden ir fomentando, se pueden ir estimulando a través de las estrategias educativas en la escuela, ¿no? Que bien pueden estar vinculadas o no directamente al currículum escolar. Muy bien, gracias, maestro. Profesor Luis Trejo, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, compañeros. Maestro Luis Solís, si puede cerrar su micrófono, por favor. Gracias, maestro. Bueno, pues la resiliencia, como ya lo han mencionado varios de mis compañeros, pues es la capacidad para adaptarnos a circunstancias difíciles, complicadas o problemáticas. En este caso, cómo nos adaptamos a esas circunstancias, pues depende mucho de cómo queremos enfrentarlas y pues solucionar y darle un nuevo sentido, ¿no? En educación, la resiliencia, yo considero que para ser un maestro resiliente, pues primero que nada tenemos que ser guías. Tenemos que ser guía de nuestros alumnos, darles mucha confianza, ser empáticos con ellos, platicar, porque en estos tiempos tan complicados, pues hay muchas pérdidas, quieras o no, en la familia, en todas las familias yo creo que hay pérdidas. Y cuando regresemos va a ser un tema principal y fundamental, lo que tiene que ver con la educación socioemocional.
pues se tiene que trabajar desde este momento para que nuestros alumnos se vayan adaptando y platiquen con nosotros y nos cuenten cuál es la problemática que ellos enfrentan, qué cosas necesitan y en qué los podemos apoyar. Porque ciertamente la mayor parte de todo eso se ve en casa, pero también en la escuela es parte fundamental para su formación. Entonces, en este caso tenemos que ser muy responsables de el cuidado de nuestros alumnos, de qué es lo que ellos necesitan para sobrellevar toda esta situación. Muy bien, Esa gracias, sería mi maestro. participación, doctor. Gracias, maestro Luis. Efectivamente, y de ahí que estemos precisamente retomando esta temática que, aunque a veces pareciera no ser tan importante, pero sí va a tener efectos colaterales en el regreso, que como usted bien acaba de señalar, también el profesorado se tiene que preparar en cómo va a, hablando de lo que acabamos de señalar, precisamente esta cuestión negativa que nos está dañando, que nos está quitando gente querida, cómo vamos a recuperar esta experiencia dolorosa, estresante, para un sentido y un crecimiento positivo, ¿no? En estos momentos, el cómo la gente está valorando el no poder ver a sus familiares más cercanos, el no poder abrazarlos, el no poder socializar y divertirse como lo hacía antes, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene que reorientarse hacia una serie de reflexiones, de autoanálisis, que finalmente le permitan a nuestros estudiantes el seguir creciendo en estas habilidades socioadaptativas. Y comenzamos con la pregunta 2, con la maestra Maricruz, por favor. Sí, la pregunta 2 se refiere a las dificultades de cómo detectar las dificultades de aprendizaje de nuestros alumnos. Bueno, las barreras más bien. Las barreras. Sí. Pues yo creo que todos los alumnos tienen diferentes dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y obviamente que eso repercute en su integración con el grupo de trabajo, incluso con nosotros mismos. Algunas barreras pues son intrínsecas del alumno, es decir, algún problema de aprendizaje que es puede ser psicológico o físico, que pues le va a generar barreras en su proceso. Y bueno, existen otras barreras que son las externas, y que creo que son a las que más nos enfrentamos muchos de nosotros, ¿no? Porque tienen que ver con la cultura, la lengua, las prácticas y políticas educativas, y creo que en lo que a mí respecta, creo que son las principales barreras que tenemos, sobre todo el lenguaje. Entonces, las barreras sociales son las que van a limitar más el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso también limita a ellos porque nosotros llegamos con un idioma, el idioma dominante, y ellos hablan, aunque allá en la comunidad son mayoría, pero pues son considerados minorías, ¿no? Dentro de nuestro sistema educativo. Entonces, esa barrera de comunicación creo que es la más, pues la más evidente, ¿no? En nuestras escuelas. Y ¿cómo buscar estrategias para romper esas barreras? Bueno, pues trabajar el asunto del idioma, y tratar de motivar al uso del otro idioma, que por ejemplo es el español. Adaptar nuestras estrategias a tratar de romper esas barreras. Y bueno, hay otras barreras que son que nosotros no las podemos combatir. Por ejemplo, si tenemos niños con problemas de aprendizaje, podemos adaptar nuestra planeación a los problemas que ellos presenten. Puede ser una dislexia, problemas visuales, problemas auditivos, pero ese tipo de barreras son como más evidentes y hay como poco más de trabajo sobre eso, ¿no? Pero las otras barreras que son invisibles, son las que creo que nos dificultan más nuestro proceso y se los dificultan más a ellos. Y creo que sobre esas, sobre las que hay que trabajar más, ¿no? Cómo romper esas barreras de comunicación
sin obligarlos a ellos o hacerlos sentir obligados, ¿no? A perder su lengua y las barreras culturales, ¿no? Porque también hablamos de un poco de usos y costumbres. Nosotros venimos de una cultura diferente a la de ellos, entonces esa también puede generar una barrera. Bueno, eso sería todo. Efectivamente, maestra, como usted bien señala, cuando hablamos de estas barreras para el aprendizaje y la participación, pues el abanico de factores es bastante amplio, ¿no? Y especialmente vamos a poder distinguir dos campos específicos. El primero, aquellos que tienen que ver con lo sociocultural, que van a ser un factor bastante trascendente en estos procesos de comunicación y aprendizaje. Y el otro también, estas otras de carácter propiamente personal, que va a ser representativo de su estilo de aprendizaje y que estará muy asociado a esta habilitación que tengan sus capacidades humanas, ¿no? Y que puede verse reflejado tanto en situaciones de discapacidad como también en situaciones de sobredotación, cuando nos tocan estos alumnitos que son estrellitas, ¿no? Y entonces también nuestra planeación tambalea porque estamos preparando una clase para una población estándar, para una población en la media, pero no para una que la supera, o tampoco para una que no la alcanza. Entonces el docente tiene que ser muy receptivo porque, bueno, también ustedes recordarán que en el texto se va haciendo el énfasis y en el video también lo señala la ponente. El docente va a hacer lo que esté a su alcance. Habrán cuestiones que no van a estar a su alcance, pero sí puede abonarles a través de procesos de gestión, a través de procesos de colaboración, a través de trabajo de redes colaborativas, si es que se necesita algún otro tipo de servicio, etcétera, ¿no? Aunque algunas veces también para nosotros como docentes suena como muy romántico, pareciera que el docente es el salvador, ¿no? Bueno, él va a comunicar al papá con el niño, él va a comunicar al director con la institución externa, él va a hacer unas estrategias. Tampoco se trata de verlo como el apagajuegos, ¿no? Sino que también el docente tenga, que reconozca hasta dónde va a estar su nivel de alcance y que en función de ello, pues, abone a este desarrollo. Maestra Mildred, ¿la escuchamos? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, la escuchamos. Adelante. Bueno, primero debemos de saber qué significan las barreras. Pues son los obstáculos y los factores del contexto en el cual van a dificultar el aprendizaje de los alumnos. Es importante señalar que existen muchas barreras. Primero debemos de identificar las que existen dentro de nuestro contexto, en este caso en la comunidad donde laboramos en nuestra institución, en la comunidad estudiantil, para poder tener un mejor enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? El docente debe interactuar con el alumno dependiendo de su contexto, para que sí tengamos un mejor aprendizaje. Debemos también identificar qué barreras, o sea, acuérdense que las barreras son los obstáculos, qué barreras no nos permiten poder alcanzar nuestros objetivos en el aprendizaje. Puede ser ya sea cultural, puede ser religioso, puede ser, en este caso donde laboro, pues es el nivel socioeconómico, ¿sí? Y ahorita con esta problemática de la pandemia, que la educación debe ser vía digital, pues anteriormente en otro curso pues se había comentado de que los alumnos no tienen para un celular. Hay muchos alumnos que también en sus casas no tienen ahora sí que ni un televisor. Entonces se les dificulta, por eso influye mucho la economía, es una principal barrera para poder identificar, para poder tener un mejor aprendizaje. Ya que tenemos identificadas las barreras, bueno, ¿qué debe hacer el docente? ¿Sí? Buscar estrategias para facilitar, ¿sí? El aprendizaje a los alumnos. Aunque queramos como docentes tener un 100% en que el aprendizaje sea factible, o sea bien para el alumno, pero desafortunadamente hay muchas situaciones que lo dificultan. Pero hay que buscar estrategias o alternativas para poderlas llevar a cabo. Oportunidad de poder utilizar las plataformas, ¿sí? Ahí ya están evitando una barrera, están tratando de llegar ese aprendizaje a sus alumnos por medio de la plataforma. Pues en mi caso, pues sería por medio del WhatsApp, que apenas puedo contar con algunos cuantos celulares y buscar estrategias por medio de equipos
mandándoles copias, depende del contexto en el que se encuentre el alumno, doctor. Eso sería todo. Gracias, maestra. Efectivamente, ha usted vuelto a remarcar esta flexibilidad que debemos tener como docentes para replantear nuestras estrategias, ¿no? El ser flexibles ante lo que estamos o hemos planificado. Escuchamos a la maestra Natalie, por favor. Adelante, maestra Natalie. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, en el caso mío, ¿por qué es importante conocer las barreras de aprendizaje y participación de los estudiantes? Pues yo creo que es para atender a las necesidades de cada uno de ellos. En el actual ciclo escolar tengo 3 casos especiales. Uno con una niña con síndrome de achondroplasia, que es el enanismo, y presenta lento aprendizaje. Hay otra alumna también que genera lento aprendizaje, y tengo un estudiante más que no sabe leer. Entonces, yo creo que la importancia de detectar estas diferencias que van teniendo estos alumnos es precisamente para adecuar las actividades, y más que nada, pues con estos niños manejo un material completamente distinto. Están dentro del grupo de WhatsApp que manejamos. Sin embargo, a cada uno de ellos les mando las actividades por separado, pues porque cada uno presenta, repito, situaciones diferentes que no puedo como decir que los voy a nivelar, ¿verdad? A los demás alumnos que ya van con el programa de primera de secundaria, pero sí, más que nada, ser conscientes de un alcance que pueda yo obtener a partir de las condiciones de cada uno de ellos. Entonces, sí se torna un poco difícil, pero no es la primera vez que en lo personal me ha tocado atender a grupos distintos en mi salón de clases, atendiendo a la inclusión. En una ocasión estuve trabajando con alumnos, manejaba yo materiales de preescolar, manejaba yo materiales de primaria y de secundaria. Entonces sí es bastante pesado. Sin embargo, pues yo creo que pues es la manera de cómo apoyar a estas situaciones que siempre se nos presentan en nuestro salón de clases, ¿no? Sobre todo porque hay muchos alumnos que tienen, por las mismas condiciones, a veces vienen de escuelas diversas, de localidades en donde pues los años de que estudiaron en la primaria pues no se pudo hacer mucho. Entonces van agarrando una diferencia en cuanto a los contenidos que han abordado, y sobre todo que a veces pues no se le da la atención más que nada a esas diferencias que tenemos, y pues uno trata de hacer lo que les repito, lo que está a nuestro alcance, porque desafortunadamente pues es algo que estamos también aprendiendo sobre la marcha, debido a que esto anteriormente pues habían escuelas de educación especial, y pues últimamente pues ya con la inclusión se han venido pues agregando estos niños, ¿verdad? Y es bueno porque también les ayuda mucho en la sociabilización que ellos manejan con sus compañeritos. Bueno, eso sería mi participación. Gracias, maestra Natalie. Sí, definitivamente nosotros como docentes implica esa labor, en ser flexibles, ser capaces de asumir esa responsabilidad de adaptar también nuestras actividades, nuestras estrategias, de tal manera que podamos irlos incluyendo a todos, ¿no? Porque al final de cuentas lo que buscamos es aproximarlos en la medida de lo posible a procesos de aprendizaje satisfactorios.
Maestra Patricia Chirino, ¿la escuchamos? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, concretamente para mí el por qué es importante es porque es una forma efectiva de analizar y reflexionar en lo que realmente nosotros necesitamos o a lo que nosotros le debemos dar solución cuando implementamos una estrategia de enseñanza en nuestra planeación docente. Esto para mí en estos tiempos de pandemia es un poco difícil porque realmente no tenemos esa cercanía con los alumnos como normalmente la teníamos, ¿no? Y no todos nuestros alumnos tienen ese acceso a estarse comunicando con nosotros porque no tienen los medios, porque no tienen el aparato, no tienen la internet o porque falla. Bueno, pero realmente sí es importante conocer esas barreras para poder vencerlas, pero para mí ahorita sí es complicado. Eso es todo. Gracias. Gracias, maestra Patricia. Efectivamente, tenemos que es otra capacidad, otra habilidad más bien que tenemos que desarrollar como docentes, el buscar estrategias alternativas, ¿no? Porque generalmente también nuestro pensamiento se va habituando a ciertas estrategias. Porque tampoco nos ponemos a pensar en tiempos o espacios diferentes, todos vamos sobre la marcha del ritmo, ¿no? De la vida, de la cotidianidad, pero no visionamos qué es lo que puede pasar más adelante, ¿no? Así como comenzó esta pandemia, todos lo veíamos hasta allá, pues está en China, no pasa nada, ¿no? ¿Para qué nos preocupamos? Pero en algún momento esto iba a pasar porque es el efecto mariposa, aunque el aleteo de la mariposa está en aquel extremo, en cualquier momento el aleteo llega a este otro extremo, ¿no? Entonces tenemos que abrirnos a esa perspectiva de visionar, de ser prospectivo. Profesor Raúl Ortiz, escuchamos su postura. Ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes. De lo que pues he escuchado a los compañeros, básicamente, bueno, en el caso mío, como maestro de telesecundaria, una de las principales barreras que siempre notamos dentro de la escuela, ya sea en primer grado, segundo o tercer grado, pero remarcadamente en lo que es primer grado, porque es cambio de nivel, una de las barreras es el lenguaje. El lenguaje es muy importante porque prácticamente los alumnos de primer grado en zona indígena donde trabajo yo, tal vez lo que yo he notado es un 30% de los que hablan en un margen alto el español. El 70% sí se les dificulta comunicarse en el lenguaje de español. La mayoría de todos los alumnos pues, se comunican en su lengua materna. Entonces, esa sería la primera barrera, tanto para mí como docente, como el alumno, ¿no? Porque realmente tengo que adecuar las actividades, tengo que buscar material que no es de secundaria, sino me tengo que bajar, como le decía una maestra, ¿no? Quizás al nivel de preescolar, material de educación primaria, porque prácticamente les tenemos que enseñar a escribir a los alumnos y enseñar a leer para poder ir realizando ya las actividades que pues, nos marca nuestro programa o lo que nosotros ponemos en nuestras planeaciones. Entonces sí es una de las barreras el lenguaje, ¿no? Pero pues ahí ya depende, ¿no?, la labor del docente. Esto tiene que ver mucho pues en el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Tenemos alumnos buenos, pero es la minoría, ¿no?, que viene con esas habilidades, ¿no?, lo que es la lectura, la escritura y las habilidades matemáticas, ¿no? Pero principalmente a lo que me enfocaré yo más es en cuanto al lenguaje. Ya la cuestión de los aprendizajes dentro del aula, si hablamos en un nivel tal vez un poco más parejo dentro de todos los alumnos, pues sí, ¿no? La cuestión sociocultural también afecta, la cuestión familiar, las actitudes,
hay mucha diversidad, ¿no?, de alumnos, ¿no? Entonces, la principal barrera que yo, pues, veo en el caso mío es el lenguaje, ¿no? Entonces, es la comunicación. Entonces, lo que tengo que hacer yo, bueno, lo que yo he realizado es diseñar las actividades, ¿no?, que más sean favorables para ellos, sobre todo lo que es la comunicación oral y la escrita, ¿no?, que es lo que pretendo yo, que al final o a inicios de enero, si iniciamos el ciclo en agosto, para enero pues ya tener ya un 60-70% de avance, para que ya mis alumnos, si yo tengo primer grado, pues ya pasen a segundo grado pues con la lectura y la escritura, ¿no?, porque es lo que me interesa a mí, porque definitivamente si ellos están en cero, no me pueden hacer las actividades que nos marca el programa, ¿no? Entonces sí, esa es una de las barreras que yo encuentro como docente. Gracias, maestro. Sí, definitivamente estas condiciones socioculturales son las que más van a primar en estas VAP que vamos a encontrar y que no solamente son, aunque se hacen más visibles quizás, por decirlo entre comillas, son más visibles en estos contextos étnicos o rurales, también en las sociedades urbanas sucede, ¿no? Porque al final de cuentas, estos elementos socioculturales, como es el lenguaje, uno de tantos, pues se vuelve un vehículo importante que va a mediar significativamente estos procesos de aprendizaje de los estudiantes. Escuchamos al maestro Romeo Chacón, por favor. Sí, buenas tardes, compañeros, doctor Cristian. Buenas tardes. Pues en el caso de mi experiencia en la comunidad en la que yo laboro, pues detecto tres barreras, ¿no?, que son la cultural, la social y la económica. En la cuestión cultural, la barrera cultural que yo detecto allá con el alumnado es que a grandes rasgos puedo identificar que las mujeres allá en la comunidad, las estudiantes, no buscan terminar un nivel más superior de educación, sino que solamente buscan como finalidad el matrimonio, casi prácticamente, ¿no? No tienen como barrera social. En general ellos no tienen la idea de terminar una carrera, nunca buscan ser profesionistas, solamente terminar la telesecundaria o el bachillerato, pero no terminar una carrera, ¿no? Y en las barreras una barrera económica sería que ellos se tienen que incorporar al trabajo de sus familias. Entonces esas son las barreras que yo detecto a grandes rasgos allá en mi comunidad. Gracias, maestro Romero. Efectivamente, estas condiciones que ya en conjunto ustedes han venido planteando, pues nos exigen, dentro de todas esas habilidades que tenemos que movilizar, el ser siempre sensibles, el ser abiertos, el ser perceptivos, sobre todo porque no se trata nada más de incluyamos todo lo que observemos, no, sino que seamos capaces de identificar aquellos elementos que son realmente muy sustantivos y necesarios para incorporarlos a la readaptación de nuestras actividades o estrategias. Maestro Romeo Wilber, ¿lo escuchamos? Buenas tardes, compañeros. Doctor, buenas tardes. Hay un dicho que dice que con hambre las letras no entran, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ese dicho? Porque a veces nosotros exigimos, como docentes, pedimos, ¿verdad? Y no sabemos realmente la situación en la que nuestros alumnos están, ¿verdad? A veces muchos, sobre todo los que trabajamos en comunidades rurales, a veces nuestros muchachos no vienen desayunados y nosotros pues
O sea, a veces nos olvidamos de la empatía, ¿verdad? De la flexibilidad. Entonces creo que por eso es importante conocer las barreras de aprendizaje y participación, o sea, realmente para saber a lo que me voy a enfrentar y cómo adaptarme a esas situaciones, ¿sí? Porque decía por ahí un maestro al principio de que un docente resiliente debe ser empático, debe ser integrador, flexible, propositivo al cambio, y muchas de las veces todo eso se nos olvida, pues, se nos olvida. En el curso anterior veíamos sobre los estilos de aprendizaje y solamente a veces nos enfocamos en un estilo, ¿verdad? Entonces todo eso debemos considerar, pues, conocer las barreras para, pues, adaptarnos a esa situación. Realmente, ¿qué es lo que vamos a trabajar con nuestros estudiantes? Esa sería mi participación, doctor. Gracias, maestro Romeo. Y así es, efectivamente, el ser sensibles, el ser perceptivos implica que seamos hacia todos lados, ser como sensores multidireccionales. Tenemos que ser sensibles especialmente con nuestros estudiantes, pero también tenemos que ser sensibles con el entorno cultural, el entorno geográfico, el entorno tecnológico, etcétera. En fin, todos estos elementos que son una amalgama del proceso como tal. Escuchemos al profesor Silvano, por favor. Sí, doctor, bueno, buenas tardes. Doctor, nuevamente buenas tardes. Buenas tardes. Sí, atendiendo el planteamiento que nos dice por qué debemos conocer las barreras de nuestros estudiantes de aprendizaje y participación. Lo que aprendimos en el curso pasado, ¿no? El PNL del PAC, que es las diversas o las maneras diferentes que tenemos los seres humanos de adquirir, de hacernos de aprendizaje, de conocimiento. Es importante que nosotros como docentes, así como nos enseña el sistema BAC, que sepamos que tenemos diferentes tipos de alumnos con sus diferentes tipos de aprendizaje, también es importante que conozcamos, primero que conozcamos, porque hay quienes ni siquiera conocemos que hay barreras de aprendizaje, de participación, ¿no? Solo, pues, tenemos nos casamos, diría la que nos dio el video de resiliencia. Nos casamos con una manera de enseñar, sí, y con esa que nos casamos y con esa estamos ante los diversos grupos que nos llegan, ante los diversos alumnos que tenemos enfrente, y solo tenemos una manera de enseñar y con esa nos quedamos, ¿no? Entonces, creo que ese es salirse de la zona de confort conociéndolo. Primeramente, conociéndolo a nosotros mismos, que así como tenemos diversas maneras y debemos saber cómo es mi manera de aprender, también debo saber mis alumnos cómo es su manera de aprender, si son kinestésicos, si son auditivos, si son visuales, ¿no? Y de esa manera también, si conozco su forma de aprender, también voy a conocer cómo replantear mis actividades conociendo las barreras que obstaculizan de la manera que ellos puedan apropiarse de aprendizaje y de participación, ¿no? Entonces sí es importantísimo que los docentes conozcamos esas barreras y con base a eso, marcar las actividades encaminadas a darles buena didáctica y que eso vaya inserto en una planeación, porque si en nuestra planeación no insertamos esos obstáculos que podamos encontrar y la manera como podamos enfrentarla, difícilmente podremos llegar a saber nuestros alumnos si realmente están aprendiendo y si realmente nos están comprendiendo lo que les estamos dando. Esa sería mi participación, doctor. Muy bien, gracias, profesor Silvano. Y concluimos con la maestra Yaneli. Adelante, maestra. Ay, listo. Bueno, en el caso de las barreras en el aprendizaje de nuestros alumnos, de manera general, a nivel como país, yo pienso que una de las más resaltantes o considero yo sería la de económica, porque podemos ver que
los alumnos que tienen más acceso, más posibilidad económica, pues ellos pueden llevar hasta cursos de inglés, pueden llevar cursos deportivos, ¿no? O sea, estoy hablando de manera general y eso se refleja en nuestro campo laboral, en nuestras áreas, ¿no? Sobre todo nosotros que somos maestros rurales, ¿no? Porque telesecundaria se caracteriza por eso, pues vemos que ya los alumnos, las libretitas son de las que les da el gobierno, esperan eso, de esos apoyos, ¿no? Para no gastar. Entonces, la cuestión económica sí es un factor muy, muy importante de manera general en la educación y hasta en la vida de las personas, ¿no? Que nos permite desarrollarnos o no. Eso sería lo primero. Y como dijeron los compañeros, ¿no? Lo sociocultural es un factor también que es premiante, pues. Yo en mi caso estudié la maestría en la normal superior y una inquietud que tuve en ese momento y una desesperación de decir así, ¿cómo hago que mis alumnos celtales o auxiles o choles, de acuerdo a donde estemos, aprendan o nos podamos comunicar? Y me acuerdo que mi tesis se basó en eso, ¿no? Yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Y sí es una problemática no solo de nuestro país, ¿no? Países donde hay comunidades indígenas como Perú, ¿no? Donde hay muchas investigaciones acerca de eso, nos dan ese factor que es una limitante, pues, de podernos comunicar, como decían los compañeros, ¿no? Si de por sí en la escuela vemos que la comunicación entre docente y maestro a veces no es como quisiéramos, ahora imaginémonos que el alumno no nos entiende, o si nos entiende, pero no se puede expresar. Entonces son situaciones que vivimos, ¿no? Y sobre todo en nuestro estado, que se caracteriza por eso, ¿no? Por las comunidades indígenas. Entonces, son dificultades que, como digo, como maestros de telesecundaria, como maestros rurales, tenemos, pues, ¿no? Que lo vivimos día a día y que ante eso realmente cada uno ve cómo le puede hacer, ¿no? Yo en mi caso, una estrategia que he buscado es buscar al alumno que más habla español y que me pueda decir a mí y que le pueda decir a sus compañeros lo que yo pretendo, ¿no? Tratar también de aprender por lo menos las palabras indispensables que se usan o que usan los alumnos. Entonces ahí uno tiene que ver cómo le va a hacer, pero sí estoy segura, ¿no? Eso sí estoy segura de que las barreras a las que más nos enfrentamos es la económica y la sociocultural en este caso. Muy bien, gracias, maestra. Me parece que han abonado puntos muy sustanciales y muy precisos de esto que hemos abordado en la unidad 1 y 2. A continuación voy a recuperar lo que ustedes ya han compartido con nosotros en estas reflexiones que han vertido y otros elementos distintivos de los textos y videos y demás recursos que trabajar. Entonces, voy a puntualizar algunos aspectos y al finalizar de estas o alguna reflexión última que deseen compartir. Muy bien, ¿sí alcanzan a ver la laminilla? Sí, doctor. Sí, se alcanzan a ver. Gracias. Entonces, los contenidos que trabajamos en estas dos unidades y con que continúan trabajando, recuerden que la fecha de corte es el día 19. Son dos temáticas. En la unidad 1, el desarrollo de habilidades socioadaptativas ante la contingencia sanitaria. Revisamos el enfoque resiliente de la adaptación ante la crisis y el rol del docente como agente generador de resiliencia. Y en la unidad temática 2, la detección de barreras para el aprendizaje y la participación, con los subtemas, conceptualización de las barreras para el aprendizaje y la participación, y la escuela como espacio de equidad ante estas barreras. Bien, en el texto que ustedes fueron revisando y el video que pudieron previsualizar también se van haciendo enfatizaciones importantes, ¿no? La primera en cuanto a estos orígenes del término y cómo se han venido dando esta relación interdisciplinar para poder abordarla y definirla en estas cuestiones de que está inspirado desde la física, ¿no? Esta capacidad de resiliencia de los objetos y que pasa a usarte ya en un sentido más flexible y más blando en las cuestiones sociohumanas. Entonces, este término va a referir a esta capacidad que tienen los sujetos. Observemos esta capacidad que van a tener los sujetos para sobreponerse a periodos de dolor emocional.
todavía no la estamos definiendo como habilidad, porque recordemos que la capacidad es esa condición natural que tenemos, que puede estar poco desarrollada, medianamente desarrollada o muy desarrollada. Pero eso no significa que no podamos habilitarla, que no podamos entrenarla. Pero ¿dónde la vamos a poder entrenar? Frente a estas situaciones que nos causan dolor emocional. Entonces, cuando un sujeto o un grupo animal es capaz de hacerlo, se dice que tiene una resiliencia adecuada y puede sobreponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecido por los mismos. Y en algún momento de nuestras vidas sucede igual. Incluso nosotros, si en este momento ustedes hacen una introspección para ustedes y ven hacia atrás, van a ver cómo en algún momento han vivido situaciones muy críticas que los han fortalecido, e incluso a veces nosotros mismos nos decimos, bueno, es que yo no creí que en algún momento iba a vivir esto en mi vida y que además yo lo iba a pasar o lo iba a vencer, ¿no? No sabía si iba a sobrevivir a ello. Entonces, vamos aprendiendo a fortalecernos de ello. Entonces, este interés a nivel teórico, a nivel de investigación en este campo, pues fue creciendo, ¿no? Sobre todo porque entonces ya pasamos a manejar este concepto de competencias. Tenemos que desarrollar una serie de competencias que en este caso las estamos llamando habilidades socioadaptativas. Y estaríamos refiriéndonos a lo mismo cuando estamos hablando de competencias socioadaptativas. Entonces, esto significa que a pesar de haber sido criados en condiciones adversas o en circunstancias que aumentan las posibilidades de presentar patologías mentales o sociales. Incluso hay muchos casos fuertes que han vivido pérdidas, han vivido abandono, han vivido condiciones precarias de vida, en fin, podemos ampliar la lista, y aún así se mantienen con cierta estabilidad sin desarrollar patologías, aunque en otros casos, pues se desarrollan patologías también a nivel mental, ¿no? Entonces, este término también tiene, si lo vemos desde los diferentes idiomas o desde las diferentes culturas, también se relaciona con el término inglés resilient, y este expresa las características mencionadas anteriormente. Y entonces se deriva el sustantivo resiliencia, que va a referirse siempre a esa condición. Entonces, este término es adoptado por las ciencias sociales para referirse y caracterizar a aquellos sujetos que, a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y socialmente exitosos. Hay una película que se llama Las cenizas, se me va el nombre. Ahorita les comento al final en lo que me acuerdo. Que es una película de una familia migrante que vive toda una serie de situaciones adversas, que hasta uno diría, bueno, es que si yo estuviera en ese contexto, en esta condición, pues yo creo que ya quizás hasta me hubiera suicidado, ¿no? Pero como alrededor de todas esas situaciones adversas, sin querer, indirecta o inconscientemente, el personaje principal de la historia va desarrollando una serie de habilidades que le permiten sobrevivir a todo ese cúmulo de situaciones adversas, ¿no? Entonces, el autor aquí destaca dos aspectos importantes, y él dice, bueno, en la resiliencia podemos distinguir dos grandes componentes. Un primero sería la resistencia frente a la destrucción, es decir, esta capacidad de proteger la propia integridad bajo presión. Todos somos capaces y deberíamos de ser capaces de autoprotegernos, de autocuidarnos. Y la segunda, que va más allá de la resistencia, que sería una especie como de efecto colateral o efecto trascendental, si lo queremos llamar así, sería esta capacidad de forjar un comportamiento vital positivo, que además sea y sobreviva a estas circunstancias difíciles, ¿no? No nada más se trata de, porque también creemos, o nos han hecho creer, sobre todo a través de la televisión y los medios comunicativos, que es muy fácil, ¿no? Bueno, yo decreto hoy que me va a ir muy bien. No, sino que es pensar, no solamente es decretar, sino que yo decreto que me va a ir bien, pero cuáles son los caminos que tengo que transitar y a qué me tengo que comprometer para que eso suceda. Sobre todo, otra vez yendo al punto de la adaptación.
significa que yo tengo que adaptar algo, que yo tengo que modificar algo que quizás no me agrade o que yo no quiera, pero si quiero alcanzar esa meta, si yo quiero llegar a conseguir ese logro, lo tengo que hacer, porque implica una responsabilidad e implica un esfuerzo. Entonces, ya hablando de la resiliencia en el ámbito educativo, tenemos que enfatizar algunos aspectos sustanciales. El primero es que la resiliencia se sustenta en la interacción existente entre la persona y el entorno. Por lo tanto, no procede exclusivamente del entorno, ni es algo exclusivamente innato. Y ustedes muy bien lo señalaban al principio cuando respondían la pregunta 1. Es una interacción constante. El entorno y nosotros mismos continuamente, aunque generalmente es inconsciente, nos estamos poniendo a prueba qué tanto somos capaces de enfrentar o de confrontar una serie de situaciones adversas o críticas, ¿no? Y esto siempre va en un sentido bidireccional, tanto de la manera interna de la persona hacia la parte externa del entorno, como del entorno externo a la parte interna de la persona, ¿no? Y eso lo vemos desde pequeños o cómo educamos a nuestros hijos, ¿no? Cuando un niño se cae, es muy fácil ir corriendo y decirle, ¿qué te pasó? Y lo abrazamos y lo apapachamos y todo, ¿no? Pero es muy diferente llegar a decirle, a ver, levántate, no pasa nada. A ver, si te raspaste, ¿qué hacemos? ¿Te arde? ¿Cómo lo curamos? Etcétera, ¿no? Entonces, son dos formas de dar este apoyo que pareciera ser una situación tan simple o tan cotidiana en nuestras vidas, que también desde pequeños, para que podamos ser hábiles y sobre todo lo podamos hacer de manera eficiente, tenemos que empezar desde los primeros años, ¿no? Y en la medida que lo vamos estimulando, lo vamos potenciando, entonces, cuando este niño se convierta en un adulto, va a tener habilidades o competencias socioadaptativas y que van a demostrar su nivel de resiliencia. Pero entonces es una tarea amplia, compleja y sobre todo de largo tiempo, ¿no? Es decir, no se aprende de la noche a la mañana. Entonces, dado ese proceso continuo que se va a desarrollar entre persona y entorno, será muy fácil entender que la resiliencia nunca es absoluta ni terminantemente estable. Bueno, ya soy muy fuerte, soy muy hábil. No, porque esta dinámica y los entornos y las dinámicas de los diferentes entornos van a estarnos poniendo a prueba siempre. Es como cuando manejamos un coche. Puede ser que estamos manejando un bocho y entonces estamos felices y contentos manejando el bocho. Pero ¿qué pasa si nos dan una camioneta de 12 cilindros? O no sé cómo se diga. Pues nos va a causar desequilibrio porque no sabemos manejar ese nuevo escenario. Conocíamos cómo manejar el bocho, pero no cómo manejar esta camioneta. Y en la vida sucede igual. Entonces, por eso aquí se enfatiza que tenemos de comprender siempre que y tener presente que esta resiliencia no es estática, pues. A ese punto quiero llegar. Bueno, ya soy fuerte, ya no me duele nada, ya no pasa nada. No es que no va a pasar nada, claro que va a seguir pasando. Y pueden venir cosas peores, ¿no? Como decimos coloquialmente. Pero entonces yo tengo que estar flexible y sensible para desarrollar o modificar esas competencias incluso. Y entonces eso me va a dar a mí mayor capacidad de eficiencia y éxito, si lo quiero llamar así, en la resolución de esas situaciones críticas. Entonces, en consecuencia, los individuos nunca son absolutamente resilientes de manera permanente, que es lo que acabamos de enfatizar, ¿no? Al igual que cuando hablamos de inteligencia emocional. Un sujeto que es inteligente emocionalmente no siempre va a mantener ese mismo nivel de inteligencia, por decirlo entre comillas, cuando se le presente una situación más compleja y más crítica. Tendrá que volver a desaprender, reaprender y reutilizar. Entonces, o hasta el niño o el adulto más resistente puede tener altibajos y deprimirse cuando la presión alcanza niveles altos. Entonces, estas cuestiones van en ese sentido, de orden educativo, ¿no? Aunque muchos dicen, bueno, es que yo nunca me deprimo, no es cierto. O sea, nuestro cuerpo, nuestra mente,
está diseñada para sentir todas las emociones y para sentir todos los estímulos. Pero hay quienes sí aprenden a autorregular sus emociones y entonces pueden bajarle 2 o 3 rayitas a los espacios de depresión. Podemos irlos minimizando, ¿no? Entonces, en ese sentido va este enfoque también de la resiliencia. No se trata de que no nos pasa nada y somos fortachones y que páseme lo que me pase, no sucede nada. Claro que sucede, porque también tenemos el compromiso de estar conscientes de lo que implican mis acciones, ¿no? Porque también mis acciones tienen que cuidar que no transgreda yo al otro, o que yo no invada la integridad y la libertad del otro. Y entonces, en la lectura, hubo una lectura que ustedes hicieron donde se plantea un caso de resiliencia y se les solicitaba a ustedes también en la actividad desarrollar uno, ¿no? Donde ustedes pudieran matizar estas características que han vivido o que han visto en sus contextos áulicos con algunos estudiantes, aunque no los nombremos con sus nombres reales, pero sí recuperar la experiencia, ¿no? Entonces, en este aspecto ustedes ya tuvieron la oportunidad de reflexionar, o la van a tener quienes todavía van en esa actividad, van a tener la oportunidad de volver a recordar, porque directa o indirectamente hemos estado en contacto con casos de este tipo, de alumnos que sufren mucho por determinadas condiciones como las que ustedes ya señalaron, por su sentido cultural, por su condición económica, por su cuestión económica nutrimental. Entonces, se viven estos casos de diferente manera. Muy bien. Y con respecto al segundo, vamos a cerrar este bloque de la resiliencia con un pensamiento de Robert Frost. Robert Frost dice, bueno, en 3 palabras puedo resumir todo lo que he aprendido acerca de la vida. Continúa hacia adelante. Robert Frost. Entonces, la resiliencia, si tuviéramos que ponerle una bandera con la cual caminar, sería esta. Continúa hacia adelante. Y entonces, eso también nos va a permitir a nosotros seguir transitando el trayecto. Pero también tenemos que ayudarles a nuestros estudiantes a que tengan conciencia de su trayecto, ¿no? Entonces, para que también sean capaces de comprometerse. Bien, y para concluir, hablando de las VAP, ustedes recordarán que, bueno, la primera vez que se hace alusión a este concepto de VAP es en el año de 1999. Estos autores que son Booth, Ainscough, Blank Atkins, Bugan y Shaw son autores que comenzaron a hacer un estudio más profundo. Ellos prefirieron dejar un poco de lado las dificultades de aprendizaje que estaban muy vinculadas a las condiciones orgánicas y biológicas, y prefirieron tener una visión más amplia. Y en esta visión más amplia, entonces crearon el término barreras para el aprendizaje y la participación, que fue un macroconcepto amplio que vino a incluir a las otras, ¿no? Pero que no se reducía a ellas. Y entonces crearon un índice donde hacen toda esta taxonomía y clasificación de cómo se pueden presentar estas VAP. Ustedes las pueden descargar también de internet, es un librito bastante amplio que también nos puede servir para nosotros si queremos retomar ideas para crear estrategias que nos permitan favorecer actividades que minimicen estas VAP. Muy bien, entonces en su primera versión traducida al castellano, este índice o índice, como se le conoce en México, se propone que el concepto de necesidades educativas especiales sea sustituido por el término de VAP, ya que la inclusión implica identificar y minimizar esas barreras que pueden estarle impidiendo o limitando el acceso o la participación del alumnado dentro del centro educativo. Y observen qué importante es, porque además, cuando ya estábamos habituados a las NE, como las conocemos nosotros, las necesidades educativas especiales, en realidad, pues no tienen necesidades educativas especiales, sino que tienen una serie de características, y todos también tenemos una serie de características propias que nos hacen auténticos, además, que tienen que ser consideradas al momento de participar.
en una situación de aprendizaje, en una situación de convivencia, en una situación laboral, en una situación de trabajo colaborativo, en fin, en cualesquiera de estos propósitos y escenarios. Y entonces por eso se propone desplazar a este término de ne y reemplazarla por este término de va. Y entonces esto va a implicar que la inclusión conlleve la identificación y minimización de esas barreras. Entonces, cuando los estudiantes encuentran barreras, se impide el acceso, la participación y el aprendizaje, que generalmente van a estar en muchos elementos del entorno: físico, geográfico, estructural, pedagógico, didáctico, etcétera, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir también en la interacción con algún aspecto del centro escolar: sus edificios, las instalaciones físicas, la organización escolar, las culturas, las políticas, las relaciones o interacciones entre los estudiantes y los adultos, en fin, incluso hasta con los distintos enfoques de enseñanza-aprendizaje que estemos empleando como profesores. De ahí que, como bien ustedes han venido señalando en sus participaciones, el profesor tiene que ser flexible en este aspecto, ¿no? Y que en algún momento nos cuesta, porque bueno, como bien se señalaba también, alguno de ustedes decía, los profesores también tenemos un estilo de enseñanza preferido. Y a veces con conciencia o sin conciencia, pues nos mantenemos siempre con ese estilo, dando mayor participación al estilo de aprendizaje que empata con nuestro estilo de enseñanza. Entonces ese es un aspecto que se tiene que cuidar. Ahora, las barreras también se pueden encontrar fuera de los límites del centro escolar. Puede ser en la familia misma o en las comunidades. ¿Alguien quiere entrar? Entonces puede ser tanto en las familias o en las comunidades y por supuesto en otros elementos más estructurales como las políticas educativas o las circunstancias sociales imperantes a nivel nacional o incluso internacional, como ha sucedido ahorita con esto de la pandemia, ¿no? Tenemos una barrera ahí muy, muy significativa, muy trascendental, porque además ha sobrepasado los límites de planeación que nosotros teníamos. Entonces, este uso del concepto de barreras para el aprendizaje y la participación está asociado a la atención a la diversidad. Esta atención a la diversidad también implica que nosotros entremos en un proceso de reconceptualización. Porque esta diversidad también tenemos como una perspectiva muy reducida. Pensamos que diversidad tiene que ver con etnia, pensamos que diversidad tiene que ver con rasgos culturales específicos, cuando en realidad al abrir el abanico de la diversidad, incluso hasta entra mi gusto musical. ¿Cómo yo puedo incluir el gusto musical del alumno a través de una actividad de aprendizaje, ¿no? Entonces esto implica tener una radiografía de nuestros estudiantes para ir incluyendo cada una de estas peculiaridades, ¿no? Aunque ahí tenemos un reto, ¿no? Tenemos que tener lo más posible una radiografía de cada estudiante, el flexibilizar las actividades de aprendizaje para no hacerlas tan homogéneas. Todos van a hacer un mapa conceptual, todos van a hacer un cuestionario, todos van a hacer un audio. Tenemos que diversificar, ¿no? Y entonces estas condiciones que van a estar muy asociadas a esto también están las de capacidad. Pensamos que atender a la diversidad también es solamente las cuestiones en donde aparecen estudiantes que tienen cierta discapacidad o tienen una alta capacidad. Entonces, esto nos invita a estar abiertos a todos estos rasgos peculiares que denotan esta diversidad en nuestros estudiantes. Y bien, si es cierto que la discapacidad está dentro de esta diversidad, la educación inclusiva contempla un grupo más amplio de alumnas y alumnos que pueden enfrentar obstáculos diversos, en los que van a estar interactuando y no solo con respecto a un grupo de alumnos con esa condición. Y por último,
También ya hicimos esta lluvia de ideas de las PAP con la pregunta 2, donde ustedes fueron señalando que al intentar hacer una clasificación o taxonomía, pues tendríamos que incluir diferentes perspectivas de abordaje y que ustedes también fueron señalando acertadamente. No podemos hablar de BAP internas, que son propiamente del individuo que aprende, podemos hablar de BAP externas, que tienen que ver con el contexto escolar y estructural de los centros educativos, podemos hablar de BAP culturales, pedagógico-didácticas, actitudinales, etcétera, ¿no? Entonces, el abanico es amplio para poder distinguirlas y sobre todo para tener claridad de ellas y poder aplicar estrategias lo más acordes y pertinentes a ellas. Ahora sí, después de haber hecho todo este proceso de compartir nuestras perspectivas con base en las dos preguntas, el haber recuperado estos elementos sustantivos de lo que hemos revisado hasta aquí, quiero escucharles si hay alguna pregunta o tenemos alguna reflexión que les gustaría compartir con el grupo. ¿O vamos bien hasta allí? ¿Todo bien, Doc? No, todo claro. Muy bien, gracias. Sí, muy bien. La película que nos propone Mildred, Escritores de la Libertad, también si no la han visto, véanla. Plantea el caso de una maestra de, no recuerdo si es de educación básica o educación media, pero ella ve No, una serie de, maestro, es vive en su aula, de, en una sola aula, es una maestra de educación como de preparatoria, sí, pero está muy interesante, trata muchos Ajá. temas, disculpe que lo interrumpa, trata muchos temas de problemas Sí, no de se entre preocupe. los jóvenes, sí, habla también del racismo, habla de la economía, de los problemas que hay en la economía, habla de que las mujeres son, a veces son violadas, hay maltratos en la familia. Está muy interesante esa película. Inclusive yo pretendo esa película con los chicos casi al inicio del ciclo escolar. Ya ve que a los chicos les gustan mucho películas. Princesa, el niño en pijama de Sí, sí. rayas, también está muy bien. Y conforme van viendo las películas, empiezan a cuestionar acerca de Fran. Ya ve que también habla de, en la película Los Espíritus de la Libertad, habla de Ana Frank. Y ahí pues se van interesando también por la lectura. Sí. O sea, es una estrategia que utilizo y me ha funcionado muy bien. Y ya les compartí por medio de copias el diario de Ana Frank. Ya ve que vienen unos mini libros, pero ellos salen y que mata dos pájaros en un solo tiro. Comento la lectura también. Así es. Gracias, maestra. Sí, esa película es muy recomendable. Nos permite observar dos situaciones clave. La primera es la que dice la maestra, todos estos problemas que viven los alumnos y que impactan sus procesos de aprendizaje porque ellos muestran desinterés, no quieren estar en la escuela. Y lo otro es también hasta dónde llega el compromiso del docente, porque la docente enfrenta un desequilibrio a nivel personal, porque en el afán de ayudar a sus estudiantes, se la vive en la escuela y desarrollando estrategias para ellos, y olvida, no es que yo esté haciendo spoiler, pero bueno, es para que se motiven a verla, y olvida a su pareja, olvida un poco su vida personal, y entonces eso causa un quiebre también, hablando de resiliencia, ¿no? Por eso lo hemos enfatizado y se remarca mucho en el texto que leyeron y en el video que observaron, que también el docente debe tener conciencia hasta dónde estarán sus límites de desarrollar estrategias y de intervenir también, porque también esto implica aprender a poner límites.
Y la película que también les recomiendo que vean es la de Las cenizas de Ángela, que es una familia migrante con problemáticas ahí bien peculiares y que, bueno, en algún momento nos van a recordar a seres cercanos, ¿no? Incluso quizás en algún momento también nosotros lo pasamos. Entonces, en esta tarea tenemos un gran reto, un gran compromiso. Sabemos que desde las lecturas, pues, digo, muy utópico, pero el punto es volver a recordar que la vida es perfectible. La vida no es perfecta, ni lo será, porque no sabemos qué es la vida perfecta todavía, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que la vida es perfectible. Y parte de esta perfectibilidad de la vida es que podemos desarrollarnos realmente como seres racionales, pensantes, ¿no? Aunque todavía nos falta mucho, ¿no? Estamos destruyendo el ambiente, cada vez somos más hostiles, somos menos comprensivos, pero bueno, en este trayecto que nos toca transitar y compartir como docentes y formar o participar en la formación de estos seres humanos, que tratemos de dar lo mejor de nosotros, y eso lo podemos hacer a través de nuestras estrategias. Entonces, nuevamente les pregunto si hay alguna duda o pregunta antes de concluir. De mi parte, todo bien, doctor. Todo claro, gracias. Gracias, maestro. De mi parte igual, doc. Todo claro. Gracias. Gracias, maestro. Entonces les recuerdo, este bloque de la unidad 1 y 2 vence el día 19. En total tenemos 7 actividades. Las primeras pues son bastante sencillas, a diferencia de las segundas. En la unidad 1 ya subimos nuestro cuadro CQA, solamente con la columna que conozco y que quiero aprender resueltas. Queda la columna 3 vacía. En la actividad de aprendizaje 1 es que ustedes subieran un video. Si no pudieron montarlo como archivo de video, pues entonces hay que copiar y pegar la liga donde hayan alojado su video. Lo recomendable es que lo alojen en su Drive, en Google Drive. Y ese archivo hay que mantenerlo ahí por lo menos un año, porque Secretaría de Educación después hace auditorías de que las tareas que se reportan entregadas y evaluadas tienen que estar ahí en la plataforma, pero como nuestra plataforma no admite tanto peso del archivo, pues entonces tendrán que acceder a su vínculo que ustedes suban. Entonces, por eso les recomiendo que no vayan a borrar esa carpeta. En la actividad 2, pues tienen que participar en el foro a través de unos casos que están compartiendo ustedes. Y en la actividad integradora es volver a recuperar su archivo de la actividad preliminar y ahora sí resolver la columna 3, que es ¿qué aprendí? Después de que leyeron, hicieron los ejercicios, reflexionaron, ¿qué fue lo que aprendieron entonces? Y en la unidad 2 son 3 actividades que se van a entregar. La actividad preliminar es la elaboración de un tríptico con 3 líneas temáticas en particular, que son los antecedentes de las BAP, la conceptualización que se ha hecho de las BAP y los campos específicos que implican. Tratemos de hacer trípticos muy puntuales, pero sustanciosos, ¿no? Tampoco se trata de que atiborremos de texto el tríptico, pero sí que nos dé luz o nos permita ver de manera integrada, gráficamente, estas 3 líneas temáticas que nos piden. Y en la actividad de aprendizaje es elaborar un cuadro de estas BAP. Y finalmente, en la actividad integradora van a participar en un foro en el que ustedes tienen que elegir 3 barreras, y tienen que analizarlas con base en las 3 dimensiones que ahí se les pide. Entonces, esas son las actividades que tenemos como corte hasta el día 19. Si por alguna razón tienen cierto retraso, no se preocupen o no vayan a decir, ya no lo subo porque llegó la fecha de corte. Súbanla de todas maneras. Pueden hacerlo hasta 1 o 2 días después de la fecha de corte, porque también comprendemos nosotros, y es una recomendación que nos hizo Secretaría de Educación en este sentido de apoyarlos a ustedes también, porque estamos en muchas actividades todos, ¿no? En casa, las cuestiones de casa, las cuestiones administrativas de papelería con secretaría que tienen ustedes, el hacer las actividades de este curso, etcétera, ¿no? Entonces, por eso les recuerdo,
Si llega la fecha de corte y les faltan algunas, no se preocupen, ustedes sigan elaborándolas y váyanlas subiéndolas. El objetivo es que lleguemos a buen término en este curso. Entonces, por mi parte sería todo. Agradezco el que se hayan conectado. Aplaudo siempre este compromiso y este esfuerzo que hacemos a nivel personal y profesional, porque eso demuestra que somos profesores comprometidos y que estamos dispuestos también a colaborar en lo que nos corresponde. Entonces, les agradezco mucho. Vamos a tomar la captura final. Para eso les pido que activen todas sus cámaras, por favor. Para hacer la toma de la foto donde aparezcamos todos en línea. Muy bien, a las 3. 1, 2 y 3. Excelente. Pues bien, muchas gracias mis estimados maestros. Tengan bonita noche y seguimos en contacto en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda o situación que se presente, con mucho gusto, ahí trataremos de resolverla siempre. Hasta la próxima. Doctor, que se desconecte. Yo todavía no tengo acceso al curso. Pues hola Maricruz. Sí, así es, todavía no tengo acceso al curso. Sí, ya lo tengo reportado y me tienen todavía a la espera porque no saben qué pasa ahí, porque usted ya está matriculada, ya me aparece en el aula. Pero sí, no saben por qué no le aparece todavía. Quisiera ver si me pudiera enviar las actividades al correo para no irme atrasando, porque pues sí las hice aquí, pero pues no, para no atrasarme mucho. Y ya en el momento que me den acceso, pues ya poderlas subir. Para subirlas, excelente estrategia, maestro. Sí, yo se las comparto en un Word. Ah, bueno, gracias, doctor. Claro que sí. Tengan buena tarde. De nada, maestro. Hasta luego. Nos vemos el viernes, estaba olvidando decirles. ¿Este viernes? Sí, el viernes, para abrir la unidad 3. Ok. Gracias, Hasta luego. doctor. Adiós.